Hola, ¿qué tal estás? En el marco de la celebración mundial del 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, Vida Nueva apuesta por una portada que trae como titular Cuestión de justicia. Solo con esa frase ya tendríamos para un episodio completo, porque la palabra cuestión la podríamos tomar como pregunta, como algo dudoso, como un asunto concreto o como algo que deba ser estudiado. De igual manera, la justicia la podemos asumir como algo que se imparte o como algo que se recibe, que no siempre son puntos coordinados entre sí. Todo ello, además, en relación con la participación, inclusión, lugar, valor y visibilidad de las mujeres en la Iglesia. Un titular con 3 palabras que dan mucho de sí. No obstante, vamos a abarcar un horizonte más amplio todavía. En las primeras páginas de la revista de esta semana nos acercamos al testimonio que ofrecen los nombramientos de varias mujeres laicas como juezas en los tribunales eclesiásticos. Lugares tradicionalmente ocupados por varones y en concreto por ministros ordenados. Partiremos desde ahí y nos adentraremos en los diferentes aspectos de la realidad eclesial que se ven influidos por su presencia y, por supuesto, también en aquellos otros ámbitos donde esta misma presencia es ignorada. Quédate conmigo durante la próxima media hora para ver hasta dónde llegamos. Acomódate que empezamos. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 195º episodio. El podcast de Vida Nueva. Recientemente, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha nombrado jueza diocesana ad casum a la canonista Carmen Peña, profesora de Derecho Canónico en la Universidad Comillas y actual presidenta de la Asociación Española de Canonistas. Su tarea consistirá en intervenir y juzgar las causas que el vicario judicial le encomiende, lo que se traduce en dar un voto para su resolución, actuar como ponente o redactando la sentencia definitiva. Peña comparte con Vida Nueva que la responsable de despertar en ella la apreciación por el derecho canónico fue su madre, Concha García Prous, abogada del Tribunal de la Rota y también profesora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, entre otras ocupaciones. Carmen Peña se pronuncia acerca de su nombramiento como jueza diocesana diciendo que desde hace 30 años se ha ido normalizando la presencia de mujeres jueces en los tribunales eclesiásticos de Europa y de América. Esto no es algo menor porque históricamente la Iglesia más institucional ha mostrado muchas reticencias a conceder al laicado el ejercicio del poder judicial porque el derecho canónico había vinculado tradicionalmente la potestad de gobernar con el ministerio del orden. Pero claro, esa situación se puede mantener solo en tiempos de abundancia personal. Cuando el número de vocaciones desciende y cuando entre esas vocaciones todavía disminuye más la cantidad de gente especializada en derecho canónico, llega por necesidad el momento de plantear otras opciones. El 28 de marzo de 1971, Pablo VI hizo público el motu proprio Causas matrimoniales, donde se permitía por primera vez que un juez laico auxiliara en un tribunal eclesiástico ante la imposibilidad de formar un tribunal colegiado de 3 presbíteros. Más tarde, en 1983, el Código de Derecho Canónico abrió el marco para que también las mujeres pudieran formar parte de los tribunales. Y varias décadas más tarde, en 2015, el Papa Francisco indicó que hasta 2 de los miembros del tribunal podían ser laicos sin que hubiera que otorgar un permiso especial de la Conferencia Episcopal en los casos de nulidad matrimonial. Sobre esta última reforma, Carmen Peña le dice lo siguiente a Vida Nueva. Se trata de una importante aportación del Papa a la mejora de los procesos de nulidad y también al principio de igualdad de los fieles, como hará posteriormente Predicate Evangelium, al regular la Curia Romana en clave sinodal, destacando la corresponsabilidad de todos los fieles, también los laicos, en virtud de su bautismo, en la vida y misión de la Iglesia.
En general, la participación de los laicos, varones y mujeres, en responsabilidades, cargos u oficios eclesiales ayudará a avanzar, como quiere el Papa, hacia una Iglesia estructuralmente sinodal y a evitar la tentación del clericalismo. Esto entronca con una cuestión básica. Para que la estructura eclesial sea sinodal, hay otra estructura previa que debe ser transformada. El ámbito del derecho canónico suele quedar fuera del interés general, por lo que se escucha menos en conversaciones relacionadas con el clericalismo. Sin embargo, el nombramiento de Carmen Peña como jueza incide directamente en ello, porque no solo las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de estos ámbitos, sino que ha habido y sigue habiendo mucha gente abiertamente opuesta a la presencia de laicos en tribunales eclesiales. Las razones que se suelen utilizar para la exclusión tienen que ver, como mínimo, con 3 aspectos. En primer lugar, la doctrina del poder sagrado. Afirmar que los laicos pueden ejercer el poder judicial canónico sería, según los detractores, una violación del principio teológico de que el poder sagrado se origina a partir del sacramento del orden. En segundo lugar, se suele decir que la presencia laical trunca la continuidad con la tradición canónica. Y es que durante siglos el derecho canónico ha reservado ciertos cargos a los clérigos. Algunas personas siguen considerando que cambiar esto sería romper con esa tradición. Y tercero, la propia concepción de la jerarquía eclesiástica. El modelo de autoridad centrado en el ministerio del orden implica que un laico o una laica no puede compartir el munus regendi, la tarea de gobernar y dirigir, y por tanto estas afirmaciones niegan que el bautismo otorgue parte de ese munus regendi tradicionalmente exclusivo del sacerdocio ordenado. Frente a todo ello, estas palabras de Carmen Peña en Vida Nueva iluminan el contexto. Dice así: en cuanto miembros de pleno derecho en la Iglesia, las mujeres canonistas podemos, conforme a nuestra competencia técnica, formación y aptitudes personales, prestar un servicio destacado en la administración de justicia eclesial. En ocasiones, los fieles, tanto en los procesos de nulidad como muy marcadamente en los procesos penales, pueden sentirse más cómodos declarando ante una mujer que ante un sacerdote. La cuestión no debería ser por qué encomendar a mujeres este oficio eclesiástico, sino reflexionar sobre si hay razones serias para no hacerlo. Es la exclusión o prohibición lo que requiere justificación, no al revés. Afirma la canonista Carmen Peña que la cuestión de fondo es si hay razones o no para evitar encomendar las tareas judiciales a mujeres, que es la exclusión o prohibición lo que requiere justificación y no al revés. Y sus palabras me llevan a reflexionar sobre los modelos de confianza que hemos desarrollado y puesto en práctica en la Iglesia durante los últimos siglos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo número 11 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Ya sabes que es lo que conocemos popularmente como presunción de inocencia. En la Iglesia, durante muchos siglos, pareciera que se hubiera vivido según otra concepción de los seres humanos, donde lo que habría prevalecido sería una suerte de presunción de sospecha. Todo el mundo ha sido sospechoso hasta que se haya demostrado lo contrario, a menos que ese alguien haya sido un ministro ordenado, en cuyo caso no se ha necesitado ni siquiera supervisión. Por tanto, cualquier laico o laica ha tenido que demostrar más allá de su testimonio la valía en el discipulado. El párrafo 7 del motu proprio Causas matrimoniales de Pablo VI dice que los laicos deben ser ejemplares en su fe, de buen carácter y tener un amplio conocimiento de la ley canónica. Más que interesante, resulta lo relativo a poseer un buen carácter y todas sus implicaciones, porque lo mismo podría referirse a la amabilidad en el trato que a la aceptación de someterse a una jerarquía superior sin poner ninguna pega.
El lenguaje, cuando no es concreto, nos traiciona y puede ser utilizado para justificar todo tipo de abusos. Por ello, la aclaración que aporta Carmen Peña en Vida Nueva cobra especial relevancia. La canonista dice lo siguiente: en coherencia con el principio de corresponsabilidad bautismal y la actual regulación canónica, es una cuestión que debería normalizarse, salvando siempre la libertad del obispo de designar como jueces de su tribunal a aquellas personas que, por sus dotes y formación, consideren más convenientes, sean ordenados o laicos, varones o mujeres. Lo que queda por ver, por tanto, es, desde esa libertad episcopal, qué personas son consideradas como más convenientes, no tanto por lo formativo como lo que tiene que ver con las dotes personales. En algún que otro episcopado habría que cambiar las pilas al medidor de virtudes, porque pudiera ser que mostrase información errónea, y con el tiempo las consecuencias pueden ser desastrosas. No sea que algún obispo despistado pueda considerar la obediencia ciega e indiscutida a sus palabras como algo sinónimo del seguimiento de Cristo. La portada de Vida Nueva se dedica esta semana a la justicia canónica. Sin embargo, encontramos mucha otra información en sus páginas. El proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid informa de que las denuncias por abuso de autoridad se han disparado en más del 70%, siendo casi todos ellos sufridos por mujeres. El doctor en teología Rafael Luciani dedica el pliego central a la reconfiguración de la eclesiología conciliar a la luz del proceso sinodal. Y América Latina y el Caribe se configuran como semilleros de sinodalidad al acoger el primer encuentro regional del CELAM para aterrizar las propuestas del último sínodo. Todo ello y más esta semana. Pero si te suscribes a Vida Nueva, recibes contenido similar de primera línea en los 47 números que se publican anualmente. Para saber cómo hacerlo, pásate por vidanuevadigital.com/suscripciones. Bien, seguimos. Estábamos hablando del nombramiento de Carmen Peña como jueza diocesana ad casum por parte del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. En diciembre de 2023, Cobo nombró a otra mujer, María Álvarez de las Asturias, jueza instructora, encargada de tomar declaración a las partes de los procesos, así como a los testigos. Le dice a Vida Nueva: cuando estudié Derecho, me atrajo el derecho de familia, pero no me veía en los juzgados llevando causas de separación y divorcio porque me parecía muy duro. Afirma que el gusto por el derecho matrimonial canónico lo desarrolló en otro momento y que no solo le gustó el contenido jurídico, sino también le gustó porque redescubrió la perspectiva sacramental del matrimonio, aunque en sus planes no se encontraba hacer carrera eclesiástica, entre otras cosas porque, en su momento, no había jueces laicos en los tribunales españoles. La experiencia de Álvarez de las Asturias en el ámbito matrimonial le llevó hace unos años a poner en marcha el Instituto Coincidir, junto a un equipo de profesionales de la orientación familiar, desde donde se ofrece ayuda a matrimonios en conflicto, parejas de novios, etc. Esa misma experiencia en el ámbito matrimonial es la que le lleva a afirmar en Vida Nueva que hay algunos puntos de atención que debería tener en cuenta toda mujer licenciada en Derecho interesada en el ámbito eclesial. Dice así: una barrera para el acceso de los laicos a los tribunales eclesiásticos es que se les pide la licenciatura en Derecho Canónico. No les puedo recomendar que la estudien porque después no van a encontrar trabajo. Les invito a que hagan una buena especialización en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico y los cursos vinculados al estudio rotal para adquirir unos óptimos conocimientos técnicos, además de una buena formación en antropología y en acompañamiento. No se puede pedir a los laicos una licenciatura sabiendo que no les puedes ofrecer una salida profesional plena. Sin embargo,
considero que podría ser más que viable y ofrecería todo tipo de garantías para el proceso contar con laicos que, sin ser licenciados en Derecho Canónico, tienen una altísima cualificación técnica en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico y además experiencia en el acompañamiento a parejas y matrimonios. María Álvarez de las Asturias comparte la barrera de acceso que supone estar en posesión o no de una licenciatura en Derecho Canónico y propone un modo de superar dicho obstáculo. De igual manera, podemos decir que hay otros aspectos a tener en cuenta para facilitar la construcción de una sinodalidad estructural también en el ámbito de la justicia eclesiástica. En primer lugar, no sería algo descabellado considerar el sacramento del bautismo como la base ontológica del ejercicio del poder judicial, es decir, tomar el bautismo como punto básico a partir del cual emanaría ese hipotético munus regendi que podría ser compartido a diferentes niveles. Tampoco habría que descartar como algo imposible la modificación de las normas actuales que limitan el poder judicial del laicado. En la Iglesia, el poder judicial es un derecho divino que deriva de Jesucristo como juez supremo. Eso no entra en la discusión, sino que es la regulación concreta del ejercicio de ese poder lo que queda en manos del derecho eclesiástico, por lo que las limitaciones actuales no son inmutables y pueden ser revisadas. De hecho, el canonista Roch Pagé, sacerdote canadiense, dice: el obstáculo que determina que un juez laico no pueda ejercer su jurisdicción fuera de un tribunal colegiado es puramente de derecho eclesiástico. Y de igual manera, Pagé afirma que si algún día se decide que un laico o una laica puedan ser jueces únicos, también podrían presidir un tribunal colegiado. Algunas personas temen que el ejercicio de la corresponsabilidad pueda eliminar las diferencias entre sacerdotes ordenados y laicos, desdibujando así las fronteras entre ministerios. La canonista italiana Ilaria Zuanazzi de la Universidad de Torino aclaraba en 2017 que la igualdad de legitimación no significa ni implica una uniformidad en el ejercicio de las funciones y que cada ministerio contribuye a su manera en la misión del pueblo de Dios por medio del sacerdocio común. En resumidas cuentas, hay muchos profesionales y especialistas que señalan en una dirección integradora de la misión cristiana como parte de una visión sinodal de la Iglesia. Lo que ocurre es que el miedo es un poderoso enemigo y hay quien teme que los cambios de los últimos 10, 11 o 12 años puedan ir en contra de 20 siglos de tradiciones masculinas. Los nombres femeninos que han venido ocupando el primer plano de la actualidad eclesial han visto cómo la visceralidad más irracional se enfrentaba a sus respectivos nombramientos y logros. Por la razón que sea, hay quien olvida fácilmente los nombres de mujer que han poblado la historia de la salvación, incluso aquellos que no fueron borrados deliberadamente por manos de algún varón. Las parteras Sifra y Púa, la prostituta Rahab, la reina Esther, Judith, Yael, Rebeca, Tamar, Raquel, Sara, María, la Magdalena, Marta, Juana, Hulda, Ana. Incluso en el libro de los jueces nos habla de Débora, a quien presenta como una líder destacada, no solo asesorando al jefe militar Barak, sino de hecho liderando las tropas y siendo reconocida públicamente por su éxito guiando ejércitos de guerreros. Es más, el relato del libro de los jueces, en el capítulo 4, dice específicamente que Débora juzgaba a Israel y que los israelitas subían hasta donde ella se encontraba para obtener justicia. Esa calificación, la de jueza, le da nombre al propio libro, por lo que a Débora se la incluye como líder, siendo además una profeta capaz de leer las estrellas y guiar a Israel a la victoria. Ya en el capítulo 5 de Jueces la cosa se vuelve un poco más truculenta cuando Débora canta una canción en la que Yael, la mujer de Yeber, traspasa la cabeza de Sísera con una estaca y un martillo. Sísera era el jefe de los ejércitos cananeos. Y de ella, de Yael, dice la canción que es bendita entre las mujeres que viven en tiendas. Con independencia de los temas musicales que nuestros antepasados eligieran para contar historias, un hecho objetivo
es que el Papa Francisco no ha sido la primera persona en incorporar nombres de mujer a la tradición judeocristiana. Y tampoco sus detractores han sido los primeros en tratar de eliminar esos nombres para regresar a la mitad de la Iglesia a la invisibilidad estructural. Ahora, para encaminarnos hacia el final del episodio, quizás podemos acordarnos de otro nombre que a priori no te dirá demasiado, pero que ha tenido una importancia capital en la historia. En julio de 1725, Justin Gantier se dirigió al edificio donde se depositaban documentos legales y pruebas en la ciudad de Lyon y entregó un paquete con 7 cartas que ella había recibido de parte de un tal Louis de Lagarde. Lo hizo como prueba de que ese hombre era responsable del embarazo que ella tenía. Hasta ese momento, de Lagarde negaba y renegaba que él hubiera tenido algo que ver. Las acciones de Justine Gantier y muchas otras mujeres transformaron la manera de concebir la cultura de la intimidad, y ello permitió aportar pruebas para hacer que los responsables de embarazos se hicieran cargo de sus consecuencias. Es más, ese hecho concreto permite desafiar una lógica que se ha mantenido en ámbitos legales durante mucho tiempo. Y es que las llamadas declaración de grossesse, las declaraciones de embarazo, se han considerado tradicionalmente como un mecanismo que tenía el Estado para disciplinar a las mujeres embarazadas. A día de hoy, hay autoras como Julie Hardwick que desafían ese hecho aceptado y afirman que en realidad se trata de demandas de paternidad interpuestas por las mujeres contra los hombres que las dejaban con un embarazo y desamparadas. Justine Gantier, no obstante, no fue la primera mujer en aportar documentos íntimos. Isabeau Martin, por ejemplo, presentó a la corte un texto firmado por su pareja en 1680, donde él reconocía el compromiso de casarse y la relación sexual que habían mantenido. El hito de Justine Gantier fue documentarlo como prueba judicial. ¿Por qué traigo todo esto al episodio? Pues porque en el ámbito de influencia del 8 de marzo, me parece positivo recordar que muchas mujeres del pasado han ejercido un impacto positivo en los sistemas judiciales de muchos países. Las mujeres presentaban sus propios casos y usaban sus testimonios para reafirmar el honor y exigir justicia. Introducían evidencias materiales, como cartas o regalos, para reforzar el contenido de sus demandas. Además, utilizaban la corte judicial como un mecanismo de presión social contra los hombres que incumplían sus compromisos, y esos litigios les proporcionaban compensación financiera y protección social. Por tanto, la presencia femenina en los tribunales eclesiásticos podría igualmente influir, y de hecho influye, de cara a la Iglesia del futuro, en este caso, desde el lado de la mesa donde se sientan jueces y juezas, no actuando como acusada o como acusación. Negar la valía profesional de una persona bajo la única premisa de que un determinado espacio había sido inicialmente conquistado por los varones no parece responder ni a la lógica cristiana ni tampoco a la matemática. Ahora, antes de despedirnos, como datos anecdóticos, podemos hablar de algunos casos curiosos en la historia del derecho matrimonial. En 1430, una mujer llamada Anna Pelch, del Reino de Bohemia, solicitó que se tuviera en cuenta su objeción a casarse con un tal Martinus, quien consideraba que ya se había casado con ella. Y es que el año anterior, este hombre había ayudado a Anna Pelch a cargar leña de un sitio a otro. Ella le dijo entre risas que como no tenía con qué pagarle, ella misma sería el pago. Y él lo tomó a pies juntillas. En otro caso, un poco antes, en 1422, Katerina Chikgo abandonó a su marido Janusius un año después de casarse por la iglesia. 3 años después, se unió a alguien llamado Nicolás y tuvieron 6 hijos en común. El primer marido no dijo nada durante todo ese tiempo, pero al cabo de un tiempo acudió al tribunal, no para que ella volviera a su lado ni nada por el estilo, sino porque necesitaba dinero para pagar sus gastos médicos y quería que ella se lo diera. Como resultado del juicio, ella se comprometió a regresar a casa de su madre y vivir en castidad lo mismo que él. Más allá de anécdotas históricas,
El derecho canónico, igual que cualquier otro espacio de la Iglesia, estará incompleto en la medida que carezca de la presencia de la mitad del pueblo de Dios. La jueza María Álvarez de las Asturias le dice a Vida Nueva que su misión le permite hacer realidad la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Que varones y mujeres estén presentes en todos los ámbitos de la vida, de la sociedad y de la Iglesia, porque es en el encuentro con el sexo complementario cuando sacamos toda la potencialidad que tenemos cada uno. La colaboración como jueces entre varones y mujeres es muy buena, porque tenemos distintas maneras de hacer las cosas y de trabajar que se complementan mutuamente. Además, comparte con la revista que su condición como laica casada le permite aportar su experiencia en el conocimiento del matrimonio desde dentro, no como un concepto teórico, sino como algo vivido. Claro, porque eso es algo que también se suele olvidar a quienes se oponen a la presencia del laicado en tribunales eclesiales. No es lo mismo escuchar o valorar una situación para la cual no se tienen referencias que haber vivido algo similar a lo largo de varios años de convivencia. Ahí, la voz laical tiene mucho que aportar, sin duda. Porque la alternativa, me temo, sería o hablar desde el desconocimiento en primera persona o llevar una doble vida para experimentarlo en la propia carne. De esto último conocemos las consecuencias. Bueno, y habría que decir que de lo otro también. Durante la última semana hemos seguido con atención la salud del Papa Francisco, quien ha comenzado la Cuaresma todavía en el hospital. Además, han pasado muchas otras cosas en la Iglesia. El secretario general de los obispos de la República Democrática del Congo fue retenido en el aeropuerto sin recibir ninguna explicación tras regresar de una cumbre precisamente para dialogar sobre la situación de su país. La diócesis de Columbus, en Estados Unidos, ha duplicado el número de seminaristas en 2 años y medio a raíz de un nuevo programa de discernimiento impulsado por el obispado. Ursula Eickhoff, una mujer alemana de la diócesis de Aquisgrán, ha logrado recibir la bendición para vivir como viuda consagrada tras superar numerosas resistencias familiares. Además, te invito a leer un texto escrito por la teóloga Cristina Hinojés Sanz a propósito de la teología de la prosperidad. Todo ello lo encuentras en el portal de la revista, en la dirección vidanuevadigital.com. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí el episodio. Podríamos habernos quedado reflexionando alrededor del titular que aparece en la portada: Cuestión de justicia. Sin embargo, creo que a lo largo de esta media hora hemos tocado algunos temas que tienen que ver con todo lo que mencionaba en la introducción. La presencia femenina en los tribunales eclesiásticos ejerce en sí misma como una pregunta, un cuestionamiento hacia una estructura tradicionalmente masculina sin mayor justificación que un munus regendi centrado en el sacramento del orden. Además, también es una cuestión como asunto de importancia, no algo que debiera ser relegado al olvido o a la ignorancia. Hemos hablado de justicia como algo que se imparte y también como algo que se debe recibir. Quizás nos ha faltado añadir la parte de trabajar por ella que nos corresponde a cada persona bautizada. Eso habrá que dejarlo para otro episodio. Por el momento, aquí nos despedimos. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta tan lejos y te invito a que compartas el episodio con quien creas que quiera escucharlo. Recuerda que si pides ayuda para transportar leña no debes bromear con el matrimonio, no sea que después te metas en problemas legales. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.